Bueno, hoy quiero recobrar de nuevo todo el espacio de esta historia olvidada, ya que tuvimos un largo rato sin comunicación. Y para esta ocasión, para esta nueva etapa, he querido traerles una historia a partir de un país, de un recorrido que acabo de hacer por Marruecos, Magreb y Andalucía. Y a través de este recorrido pues estuve volviendo a recordar historias muy antiguas y justamente se va a ser, digamos, uno de los temas de esta etapa, va a ser lo que son las rutas antiguas de Marruecos y de Andalucía. Me interesa recuperar como toda esa parte que está olvidada ante todos los fenicios, sobre todo ellos, y pues mirar todo lo que fue la ruta de los griegos, las luchas que se dieron por el Mediterráneo entre fenicios y griegos y luego entre romanos y fenicios, son llamadas las guerras púnicas, para luego entrar en una segunda etapa a lo que va a ser la entrada del Islam justamente en lo que es el norte del África y Andalucía, y poder ver a través de esta ruta, que fue la ruta que nace en Arabia Occidental y que llega a Magreb y luego sube a Andalucía hacia el siglo octavo después de Cristo, a través de esta ruta analizar qué legado dejó toda este intercambio cultural que se dio una vez que se expandió el Islam y se creó el califato omeya en España, y que permitió la recuperación de todo un saber griego que se había dado en Grecia, sobre todo a partir del siglo séptimo antes de Cristo, y cómo ese saber había sido recuperado a través de las traducciones que se dieron en el Califato de Córdoba y en el Califato de Bagdad, lo que permitió salvar este conocimiento tan precioso que era el conocimiento de toda la revolución de pensamiento que se dio en Grecia. Entonces, esos van a ser como las dos grandes temáticas que vamos a ver. Yo hoy quería recuperar la primera etapa, ya que cuando uno en este paseo ya está en Tánger, uno en Tánger ya siente la antigüedad que tiene esa ciudad, y, y lo mismo en Cádiz, cuando ya hace uno todo el recorrido por Marruecos y entra a España de nuevo al puerto de Gadir, que era como le llamaban los fenicios, ahí siente uno también la antigüedad tan grande que tiene esta ciudad. Y entonces ahí viene el deseo por conocer quiénes fundaron estas ciudades, estos puertos, que fueron estas tribus fenicias que ya desde el segundo milenio aparecen en todo lo que va a ser la costa del Mediterráneo, la antigua tierra de Canaán, donde están las ciudades de Tiro, que está siendo justamente bombardeada, al igual que Biblos, al igual que Saida, al igual que Beirut, al igual que Trípoli, como en este momento la persecución atroz del ejército israelí está acabando con todo un legado tan antiguo como es el legado que hay en el Líbano. Entonces, volviendo a los fenicios, vemos cómo estas tribus se enriquecen a partir de dos materias fundamentales, que son, por un lado, un tinte morado que lo produce un molusco único, y ese tinte era muy solicitado por todos los reinos vecinos, ya que era el tinte, digamos, con el que se teñían las mantas reales, entonces tiene un gran pedido. Y la exportación de lo que es la madera de cedro, que es una madera que dura mucho tiempo y es una madera muy hermosa, muy resistente. Entonces, a partir de esas exportaciones y de su agricultura, los fenicios se enriquecen y van a crear unas ciudades-estado, que son las que acabo de mencionar, que se van a volver muy ricas, que son Tiro, de donde vamos a ver, y que son Saida, Biblos, Beirut,
de donde desde Tiro y Sidón van a salir barcos, porque van a tener un gran desarrollo también naviero en todo el Mediterráneo, y estas ciudades van a expandirse hacia el Mediterráneo y van a crear colonias, como fue la colonia de Tánger y la colonia de Gadir. Van a seguir por toda la costa andaluza, van a llegar hasta Valencia, y uno va a encontrar la huella de esos fenicios a lo largo de toda la costa de Andalucía. Tanto como en Gadir la presencia es tan fuerte que la ciudad tiene a su entrada una estatua que recuerda como su pasado fenicio, y eso es algo que me llamó la atención, porque después uno ya no vuelve a ver ningún rasgo de estos conquistadores, colonizadores, más bien colonizadores, que enriquecieron tanto todo el comercio del Mediterráneo. Entonces, estas colonias que se van a ir creando van como lo digo, a crear un comercio muy activo al interior del Mediterráneo. Es más, los fenicios van a tener también relación hacia el siglo XI a.C. con Salomón y con toda la construcción del templo de Salomón, el templo judío, el primer templo. Y vemos cómo en una segunda etapa, hacia el siglo IX a.C., estas ciudades empiezan a debilitarse por la entrada de los asirios en el año 1000 a.C., que ocupan toda esta tierra de Canaán y le exigen un tributo a todas estas ciudades costeras fenicias. Entonces, en ese momento vamos a asistir en el siglo IX, en Cartago, que era una de las colonias, en Tiro, vamos a asistir a una lucha por la sucesión al trono entre Elisa y Pigmalión, que eran los hijos del rey Itobaal. Y la lucha va a ser tan fuerte que Elisa, que estaba casada con un sacerdote, él va a ser asesinado, y ella va a tener que huir hacia Chipre y luego se instalará en Cartago. Entonces aquí vemos una segunda etapa de descendientes fenicios, pero que tienen ya una característica muy especial, y es que son los exiliados que salen a recuperar las antiguas ciudades fenicias, y aquí a partir de una ciudad central que va a ser Cartago, hoy en el actual Túnez, y desde donde ellos van a dominar otra vez el Mediterráneo, y Cartago será el centro. Y a partir de este emporio se va a crear el imperio cartaginés. Realmente va a ser un imperio que más o menos va a durar hasta el siglo III, entre el tercero y segundo antes de Cristo, cuando ellos se encuentren con los romanos, quienes van a acabar con ellos, van a arrasarlos, después de luchas interminables, que son llamadas las guerras púnicas, y donde los romanos toman el control definitivo del Mediterráneo hacia el siglo II antes de Cristo. Entonces, esta es una ruta bien interesante de conocer. La otra ruta que vale la pena profundizar, que es importantísima, es la ruta griega, porque aquí vemos cómo desde el siglo VIII ya también los griegos hay tribus que se han instalado en la costa mediterránea del Asia Menor, y donde se han ido también consolidando ciudades ya a partir y también se han hecho colonizaciones en torno al Mar Negro, en torno al sur de Italia, en torno a Sicilia, y aún en Egipto también hay una colonización griega. Y a estas colonizaciones, en la medida en que vamos entrando hacia el siglo VI antes de Cristo, pues vamos a ver que allí se va a forjar en la costa del Asia Menor, en torno a Mileto, una revolución científica que todavía el ser humano bebe de ella, ¿sí? Esta revolución científica, consiste en que el conocimiento va a estar más centrado a partir de la razón, de la búsqueda, de la organización del conocimiento,
más que en la mitología y más que en lo que los dioses dictaminaban de lo que era el origen de la Tierra, el origen del universo. Entonces nosotros vemos que hay un interrogante fundamental que va a agrupar a todos los sabios que viven allá, que es el interrogante de cuál es el origen de la vida. Origen era physis, entonces a partir de ahí se va a derivar la ciencia de la física, ¿sí? Entonces vemos que en esa zona, en torno a Mileto, se da una revolución del pensamiento, se desarrolla entonces en la búsqueda de encontrar el origen de la vida, pues habrá sabios como Tales, como Pitágoras, como Anaximandro, como Anaxágoras, Dioscórides. Esto es un movimiento de filósofos, todos están investigando, están tratando de encontrar la fuente, el origen de la vida. Y ahí se genera un movimiento interesante. Vamos a hablar del cosmos, del universo, ya hay como se va encontrando como una estructura del universo, y vamos a ver que ahí también se va a forjar toda la búsqueda a través de la relación del ser humano con el entorno, se va a desarrollar la medicina y se va a desarrollar en la búsqueda de la felicidad del ser humano en su parte espiritual, se irá desarrollando la filosofía. Y aquí encontramos tres personajes que van a ser fundamentales en toda esta revolución de la ciencia, de la filosofía, que van a ser Sócrates, Platón y Aristóteles. Este punto es nodal para lo que nosotros vamos a ver, porque ustedes van a ver que este conocimiento que se dio entre el siglo VI y V, ya en el quinto, en este intersticio, los griegos, los sabios griegos van a tener que huir hacia Atenas y hacia la Magna Grecia, en el sur de Italia y en Sicilia, porque entra el imperio persa y se apodera de toda esta zona de la costa mediterránea del Asia Menor. Entonces, este saber se desplaza allí, va a ser recuperado durante la época de Pericles y de la construcción de la democracia ateniense, va a ser potenciado también en todos los debates, en todo lo que es la construcción de la Academia de Platón, en la construcción del Liceo de Aristóteles, y finalmente pues vamos a ver que posteriormente, con la entrada del cristianismo hacia el siglo IV después de Cristo, y cuando Constantino va a situar como su capital en todo lo que va a ser el Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla, a partir de ese desarrollo del cristianismo, pues vamos a ver, sobre todo en los siglos V y VI, cómo se da un fanatismo religioso cristiano que va a perseguir todo este saber pagano, como ellos lo llamaban, griego. Entonces, nosotros en esta primera etapa vamos a llegar hasta allá, vamos a entender pues cómo fue la relación también entre griegos y fenicios, la relación entre romanos y fenicios, siempre en torno al control del Mediterráneo. Y vamos a terminar como la primera etapa en el momento en que todos estos sabios griegos tienen que huir de Atenas, se cierra la Academia de Platón, se cierra el Liceo de Aristóteles, se quema la Biblioteca de Alejandría con su directora, y ahí en ese momento todos estos sabios y filósofos, muchos de ellos convertidos ya al cristianismo, entre ellos hay un grupo que se destaca que son los cristianos nestorianos, que concebían, digamos, era un grupo de cristianos que se había dedicado al conocimiento de la filosofía, de la medicina, de la astronomía, y ellos se van a refugiar en el imperio sasánida, que es el imperio persa, hacia el siglo III antes de Cristo, y a partir de ese momento ellos empiezan a huir en masa, huyendo de Justiniano, huyendo de la persecución del fanatismo cristiano, para poder hacer traducciones
sobre todos los textos griegos que se dieron sobre botánica, geología, astronomía, medicina, filosofía, gramática, en fin, todo ese conocimiento enorme va a ser preservado en la corte del rey Cosroes, quien es un hombre muy ilustrado y quien recoge a estos sabios y los agrupa para que ellos puedan hacer traducciones del griego al siríaco y del griego posteriormente al árabe. Y ahí empezamos la recuperación del saber griego. Entonces, por ahora voy a dejar la presentación de esta primera parte y iremos la próxima vez analizaremos la ruta, ya la ruta más islámica árabe que se va a dar cuando surge el Islam en el siglo VI después de Cristo, en todo el norte del África y en Andalucía. Entonces dejamos por ahora acá y estos serán los temas que iremos a ver.